Hola, bienvenida. En este video te quiero contar un poco sobre la biografía, digamos, ¿no? Un poco de la vida y de lo que ha escrito Elizabeth Cole Davis. Hace poco te compartí una lectura del prólogo y la introducción de El primer sexo, y te voy a compartir más fragmentos traduleídos de ese libro, pero en realidad capaz que era mejor presentarla un poco a ella. Así que ahí vamos. Elizabeth Gould Davis nació en 1910 en Kansas, en Estados Unidos. Fue bibliotecóloga y murió en 1974. Yo me enteré de su existencia porque hay un discurso de Andrea Dworkin que se llama Recordar a las brujas, que también te lo traduleí en otro video. Es un discurso de Halloween del año 74 que está publicado en Nuestra Sangre, en el libro Nuestra Sangre, y en la dedicatoria ella le dedica, entre a otras, una lista de una serie de otras mujeres, dedica esta charla a Elizabeth Gould Davis, y ahí dice que es la autora de El primer sexo, y dice que se había suicidado hacía pocos meses y que había sido víctima de violación cerca del final de su vida. Y en el momento yo no reparé tanto en el nombre ni en el título del libro, sí en los datos, ¿no? Estos datos habituales y dolorosos en el Apocalipsis, sombres. Em, estas, estas mujeres, ¿no? Otra mujer más que no soporta una vida invivible, ¿no? O también una mujer que es violada por un hombre, es decir, dos situaciones, dos marcas importantes y constantes, ¿no? Manifestaciones del apocalipsis, hombres, ¿no? De la religión que es los tipos, miseria y necrofilia. Em, y bueno, era una lista, como les decía, en esta dedicatoria de varias mujeres, ¿no? Que habían sufrido a manos de hombres, em, de las brujas de la semana que viene, ¿no? Y de hace 200 años, ¿no? Desde el tratamiento habitual del hombre que sofoca la vida y de dónde sale la vida, ¿no? Em, pero después, en la contraportada del libro de Mary Daly, Más allá de Dios el Padre, volví a ver ese nombre, Elizabeth Gould Davis, y, y el comentario era de Elizabeth Gould Davis a propósito del libro de Daly, Más allá de Dios el Padre, y decía: creo que Mary Daly ha tocado la fibra principal del movimiento de mujeres. Existe una necesidad inmensa en las mujeres de identificarse con cualquier tipo de encarnación de la primera causa, el principio femenino. El libro de Daly, Más allá de Dios el Padre, es un hito en ese gran evento que de forma tan perceptiva caracteriza Daly como la segunda venida de las mujeres. Y al final del comentario veo ahí ese nombre, Elizabeth Gould Davis, autora del primer sexo. Y ahí reparé también en otros dos destellos, ¿no? En revelaciones, epifanías, que también son intuiciones, ¿no? Saberes viscerales, inmediatos, que se confirman. Em, la otra parte del apocalipsis hombres, ¿no? Las buenas noticias. Y es que, bueno, que ese apocalipsis hombres no lo ocupa todo, eso que llaman patriarcado, ¿no? No lo ocupa todo porque debajo de todas las tergiversaciones, travesty es la palabra en inglés, ¿no? Esta deformación de la realidad con una intención de usarla para un beneficio, ¿no? Em, Debajo de todas las religiones masculinas, que son todas las que hay, no hay otras religiones, em, hay cosas que tienen o parecerían tener o se ve que han tenido alguna vez algún sentido en relación con la vida, en relación con las mujeres. Sentido que se pierde absolutamente, ¿no? Leído desde o interpretado desde el saber entrecomillado, porque es una repetición, no hay verdadera creatividad, ¿no? Em, en el saber, decía entonces, entrecomillado rigurosamente, de los tipos, ¿no? Por ejemplo, esto que
que aparece en el comentario de Elizabeth Will Davis cuando habla de lo que Daly llama la segunda venida de las mujeres, ¿no? La segunda venida, la expresión como la conocemos, la segunda venida del hombre, del hijo del hombre, es una película apocalíptica, esas de outlet, de domingo, de tarde en el cable, ¿no? Esas películas con una trama repetitiva, tediosa, con mínimas variaciones de este tedio que es la cultura patriarcal, es decir, el hombre salva al mundo, variaciones de eso, y se queda con la mujer, variaciones de eso, es decir, con la vida. Eh, pero bueno, cuando hablamos de la segunda venida de las mujeres, ahí se habla de otra cosa, ¿no? Ahí es al revés, es como un rescate de la vida, ¿no? Un salvar la vida de las mujeres, la vida antes de la muerte, ¿no? Es decir, el pasado, la era anterior a esto que Atenea Acevedo llama el androceno, ¿no? Esta era del hombre, este tiempo del hombre. Porque bueno, si es la segunda venida, hubo una primera, y si hubo una primera, entonces sí había una forma de ver el mundo desde la libertad, ¿no? La libertad para imaginar y para hacer lo que se imagina, es decir, crear, la verdadera creación, ¿no? Em, y también porque a pesar entonces de todo el desorden, fíjate vos, desmadre, ¿no? Literal desmadre, y la neblina, hubo, hay, habrá mujeres que buscan, que reconocen en otras autenticidad, libertad, es decir, ahí está la relación, ¿no? Entonces, em, ahí en esa segunda aparición del nombre Elizabeth Gould Davis que encontré en esta contraportada de Daily, marca un poco esta totalidad, ¿no? En el de Dworkin, eh, el foco, el open de ojitos fue una confirmación del horror de los hombres sobre las mujeres y la vida, y en este otro, una confirmación de que igual esa miseria y esa necrofilia no es ni todo lo que hay, ni todo lo que hubo, ni todo lo que es, ni puede ser. Em, bueno, en fin, fast forward un tiempo, más adelante encontré en el capítulo 4 de Amor y Política, Love and Politics, Teorías Feministas Radicales y Lesbianas de Carol Ann Douglas, más información sobre Elizabeth Gould Davis y concretamente sobre este libro, El primer sexo, aparte de que ya el nombre, ¿no? Em, y bueno, ahí lo que dice Carol Ann Douglas es que, bueno, Gould Davis, creía que la diferencia sexual, las diferencias sexuales eran reales y que esta antigua división de características femeninas y masculinas en realidad representan la realidad, ¿no? Em, Salvo por el hecho, es decir, es verdad que somos diferentes, que sentimos, hacemos, vivimos, existimos de formas diferentes y que el problema en realidad no es que seamos diferentes, es lo que es, sino que los hombres no han dado crédito a las mujeres o han desvalorizado por gusto todas esas características positivas que tenemos las mujeres, ¿no? O sea, convencernos de que lo que podríamos ser o somos es una porquería, que sería mejor lo que ellos dicen que es bueno para ellos, ¿no? Em, y bueno, un poco lo que hacen, ¿no? Como esta idea de hacernos creer que el objetivo sería parecernos lo más posible, tener los mismos todo que podamos tener e ignorar los detalles que igual no importan mucho, es decir, privar de significado a las diferencias que no se pueden reducir ni obviar, ¿no? Por ejemplo, el cuerpito. Es decir, hacer de cuenta que eso igual no importa, ¿no? Y que lo demás, las demás diferencias no valen la pena. Um, es decir, que Elizabeth Gould Davis no veía a la biología femenina como una desventaja. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque una ya tiene incorporados los mantras, los jingles que nos venden los distintos ismos, inclusive algunos feminismos, con eses, muchas, esta idea de que es una condena la biología femenina, nacer mujer es una desgracia porque te oprimen y te matan por ser mujer. Esta idea, ¿no? Cambia, ¿no? Se ve
es otra visión. No es una desventaja la biología femenina, el hecho de que la mujer esté en desventaja por su mujeridad, digamos, es culpa de la sociedad y no de la naturaleza, algo así, ¿no? Y ahí sí se despertó un poco más mi curiosidad sobre ella, sobre su trabajo, que por otro lado me fui dando cuenta que por un lado, en algunos espacios era súper reconocido, elogiado, es decir, se identificaban las virtudes, ¿no? La luz que aportaba, la lucidez que aportaba, pero también en otros espacios súper criticado, denostado, eh, entendiblemente por el mundo masculinista, pero también eh, por algunos submundos feministas o inclusive por feministas reconocidas. Es decir, que eh, ya ahí había como, me generó interés eso, ¿no? La reacción también a ese trabajo que aún no había leído hasta ese momento. Em, entonces, bueno, se me despertó esa curiosidad, sobre todo porque si bien en su momento, como les decía, hubo críticas positivas y valoraciones positivas y valoraciones negativas del libro, después lo que hubo fue silencio. Es decir, durante un montón de años, esta obra, estas ideas, estos conceptos que eran, ¿no? Una ebullición efervescente, ¿no? De preguntas y de búsquedas y de descubrimientos, de golpes como que esto nada, esto silencio, esto olvidemos todo, ¿no? Y eso me llamó hasta más la atención, fue ignorado dentro del feminismo, salvo, em, bueno, eh, salvo por Mary Daly, diría yo, en donde sí hay algún reconocimiento a la obra de Elizabeth Will Davis, siempre viene acompañado de disclaimers, ¿no? Aclaraciones, relativizaciones, como asegurarse de que en realidad también no está, pero bueno, puede haber servido un poco estas ideas, ¿no? Como un miedo a decir, a reconocer, ¿no? Al reconocimiento a esta mujer por, bueno, por este trabajo que quizás no sea académicamente muy riguroso, em, pero seguro es valiente y seguro es creativo, ¿no? Y seguro es valioso, por lo menos para mí, ahora que sí lo leí. Em, y bueno, diría, por ejemplo, que si estuviera hoy, ¿no? Si estuviera viva, si tuviera redes, se la calificaría de misándrica, ¿no? Así, tranquilo, sin ningún, olvídate, porque bueno, en ningún momento Elizabeth Gould Davis habla de aspirar a una participación igualitaria o equitativa. Em, Ella tranquilo habla de matriarcado, así, así nomás, ¿no? No como cuando decimos, no, matriarcado quiere decir estar enfocada hacia la vida, ¿no? O valorar la realidad de la existencia, es decir, la línea de la madre, ¿no? En fin, la realidad, sino directo, así, matriarcado entendido como, no te digo patriarcado al revés, pero bueno, el gobierno, ¿no? De las mujeres, una cosa así. Y también otra cosa que le ganaría el odio de prácticamente todo el mundo hoy es, bueno, el esencialismo brutal que maneja, ¿no? Porque ella habla del principio femenino, algo que no se puede decir porque es como que vos te agarraste la ouija o viajaste en el tiempo y estás en 1800 delirando, ¿no? Y querés ser una señora, em, no sé, conservadora y atrasada, ¿no? Pero bueno, ella eso lo destaca, lo desarrolla, lo plantea, el principio femenino. El principio femenino también es el nombre de, de una segunda obra de Elizabeth Gould Davis que no conocemos, que no conoce nadie, bueno, o pocas personas, pero no nosotras. Es un manuscrito que ella escribió ante la recepción del primer sexo y ante sus propias elaboraciones posteriores. Ella hace como una segunda parte, ¿no? En la que profundiza, desarrolla, explica, aclara, ¿no? Y bueno, el manuscrito de ese trabajo ya lo entregó a una biblioteca un poco antes de tomar esta decisión de terminar con su vida. em, y bueno, eso no está en ningún lado, ¿no? Entonces, el nombre de ese manuscrito
hablaba del principio femenino, es decir, de que existen una serie de atributos positivos asociados a las mujeres, ¿no? Una idea que se choca de frente con la idea, bueno, del feminismo radical clásico, ¿no? De las primeras feministas radicales, de que las clases sexuales eran un invento de los hombres, de que la idea es que no existan, ¿no? Antes, digamos, de este segundo momento del feminismo radical que podemos reconocer, por ejemplo, con un poco Adrienne Rich, sobre todo Mary Daly, es decir, en las que pasa el foco del enemigo, ¿no? A las mujeres y a la vida posible, la cultura de las mujeres, si existe, si se desarrolla, que el interés esté en cultivar eso, ¿no? En conocernos, en aprender y en existir nosotras, no en relación con los hombres, como plantea el primer manifiesto del Rivolta Feminile, eh, en otro escenario geográfico, pero más o menos con la misma idea, de separar, ¿no? De romper con esta idea de que las mujeres somos definidas en relación con el hombre, es decir, con alguna preposición que tenga que ver con los hombres, ¿no? Esta idea de la libertad femenina separada, ¿no? Esta conciencia bien profunda y bien radical que hay en Mary Daly de la diferencia sexual, no las filosofías, los pensamientos de la diferencia y no sé qué, porque sí no hay conexión, digamos, no sé, no creo que Daly haya leído al pensamiento, ¿no? A las pensadoras de la diferencia, pero la diferencia sexual está súper presente, elaborada, desarrollada, enriquecida, ¿no? En la vida y en la obra de Mary Daly, ¿no? Y bueno, y también un poco, en parte, acá también, ¿no? En esta idea de Elizabeth Gould Davis. Esta confusión, entonces, decía yo, esta idea, esta confusión entre estos pensamientos del primer feminismo radical en cuanto a las diferencias sexuales, lo que ellas llamaban clases sexuales, y esta idea del principio femenino, ¿no? De la existencia femenina como algo distinto y aparte, una diferencia que existe, que es radical y que importa, es decir, que hay un significado, hay un sentido, y por lo tanto podría haber un sentido libre de ser mujer, es decir, una idea desarrollada con más palabras y seguramente mayor profundidad de esto que podemos resumir un poco más así como informalmente, como en no sos lo que te hacen, ¿no? Hay un ser mujer que es lo que te hacen. Y hay otro ser mujer, es decir, existe esa. Y ese ser mujer libre va a ser un ser, una existencia diferente a la de un hombre. Y eso es como es, ni mitades, ni opuestos, ni complementos, diferente. Eh, bueno, el feminismo radical entonces no tenía, y creo que no tiene demasiado claro hasta dónde esto que todo lo que parece una creación masculina, por ejemplo, las clases sexuales, o como llamaban ellas, o las diferencias sexuales, eh, nunca es una creación, siempre es una tergiversación, una reversión, un travestismo, travesty, ¿no? De otra cosa. Las clases sexuales no son creación de los hombres, son el mal nombramiento con la mala intención que hacen los hombres del hecho de que los sexos son dos, algo que termina dado vuelta en que los sexos y por ende la diferencia sexual o bien no existen o bien no importan porque el tema no son los sexos sino la clase o categoría, ¿no? No tiene nada que ver con la clase y la categoría. Eh, Precede, antecede, está más abajo, más atrás, ¿no? De las categorías, de la idea misma de clase y categoría. Está lo que es. Bueno, entonces, además del esencialismo, otras críticas a Elizabeth Gould Davis han venido, bueno, a partir de lo que se podría llamar no sé, eurocentrismo, ¿no? Europacentrismo, de esta imaginación que ella concibe, por supuesto, desde su realidad, su contexto, su cultura, su imaginario, ¿no? Hay que ser un poquito piadosas en la obviedad a veces, ¿no? Em, pero bueno, esta idea de que en su imaginación las matriarcas son celtas, ¿no? Todas celtas. Em, este tipo de críticas comunes, ¿no? De vos no estás hablando de todas las mujeres del mundo, ¿no? Que a veces se tira como una acusación, cuando en realidad tendría, pienso yo, que es
algo elogiable, ¿no? Tipo, sería muy atrevida si yo me pusiera a concebir, ¿no? Algo que desconozco, que no es mi realidad. Sería, bueno, ahí quizás seguramente la acusación sería de apropiación, ¿no? Es decir, cuando lo que pasa alrededor de la obra de Will Davis y de estas ideas y de cualquier mujer que las plantee, porque no es por ella en particular, sino las cosas, es que, bueno, cualquier excusa viene bien para desacreditar y que no pase. Todo lo que te pueda mantener sola, encerrada, repitiendo, recitando los mantras aceptados por los dioses de los métodos y los sismos, va a estar bien, y cualquier cosa que implique una creatividad, una idea propia, ¿no? Una revelación, una intuición confirmada, por algún lado falló, ¿no? Alguna regla moral se rompió y entonces no vale nada. Bueno, esto le pasó también a ella, ¿no? Hablaba solo de matriarcados europeos, ponele, ¿no? Otra crítica tuvo que ver, esto acá reconozco algunas muy buenas mujeres autoras feministas, em, que han entrado en esto, por ejemplo, Adrienne Rich, en los que critica mucho también su falta de rigor académico, ¿no? Las fuentes, las citas, las notas al pie, ¿no? Lo que se incluye en su trabajo, em, pero porque no solo porque no las tenga, digamos, porque no tenga este rigor así formal académico, sino porque a primera vista parece que sí lo fuera, ¿no? Está escrito con la seriedad, digamos, entre comillas, de un trabajo académico, pero no está a la altura de un trabajo académico. Entonces, bueno, algunas de las mujeres que destacan su trabajo, como les decía, un caso podría ser Rich, lo hacen con ciertas precauciones, ¿no? Para, bueno, pienso yo, para no ser asociadas o vistas como cómplices, ¿no? De estas ideas, ¿no? Ahora no hablo solo de Rich, ¿no? Rich hablaba más bien de lo del rigor académico. Digo en general cuando uno no quiere quedar asociada a las más misándricas, ¿no? A las esencialistas, en fin. Bueno, entonces, a mí, a Elizabeth Gould Davis, me llevó, digamos, lo poco que había sabido de ella, estos pequeños datos, y lo mucho de lo que no sabía, y todo eso lo viví, digamos, con una emoción de una intuición que yo intuía, ¿no? Que ella tenía. Entonces me preguntaba, bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue esta tipa, ¿no? Que solo Mary Daly se animó a elogiar sin hacer algún disclaimer de todo lo que hizo mal. Em, que capaz que no es porque Mary Daly tampoco lo viera, sino porque, bueno, la valentía de tomar la decisión, ¿no? Decir, bueno, yo banco esto, no quiere decir que suscribo cada coma, ¿no? Pero igual me animo porque una igual defiende cada porquería, ¿no? De la menosmalidad, que si hay algo bueno, genuino, donde hay un poco de verdad, bueno, animarse, ¿no? Esa valentía que le reconocí, ¿no? A la Daily me dio esa curiosidad, ¿quién habrá sido? ¿Qué hizo? ¿De dónde sacó la idea? ¿De dónde sacó la valentía de escribir en los 70 algo que desafía así de forma tan drástica, ¿no? Tanto a los misóginos, a los representantes y repetidores del historio, como también al Vox Populi, Vox Dei de los feminismos, de que las mujeres somos el segundo sexo, porque su libro se llama El primer sexo. Así que ya es un diálogo directo, una interpelación, como se dice ahora, bien clarita. ¿Estamos seguras? Esto que tomamos como Biblia fundacional de nuestros feminismos, esta frase, el segundo sexo, así, a ver, ¿no? Como ya esa pregunta, ¿no? Y bueno, después encontré en una publicación de ese mismo año de donde estaba el discurso de Dworkin de 1974, una reseña sobre Elizabeth Gould Davis. Em, y ahí me enteré un poco más sobre su muerte y un poco más sobre su vida, ¿no? Em, y bueno, les quiero compartir eso, ese articulito como pequeña biografía, más o menos, de Elizabeth Gould Davis, en la voz de una mujer que la leyó, ¿no? Em, bueno, voy. Esto aparece en Woman Spirit, en la edición número 1, el primer número. eh, del otoño de allá, de 1974. Te traduleo entonces.
Su muerte, domingo por la noche, 11 de agosto de 1974. Sentada bajo la luna llena en una cafetería y librería para mujeres en San Francisco, leo el Sunday Chronicle. Bajo las muertes notables, un anuncio de 4 líneas me llama la atención. Elizabeth Gould Davis, de 64 años, autora del Primer Sexo, una novela de liberación femenina, de una herida de bala autoinfligida en Sarasota, Florida. Suicidio. Me sorprendí de que Davis tuviera 64 años, la idea de que al menos había vivido una vida. Me preguntaba si con su suicidio estaba repudiando la postura audaz del primer sexo, si sus palabras la habrían llevado a una región, a una isla de conciencia avanzada con la que no podía vivir, a la altura de la cual no podía vivir. Suicidio. Una vez más, las mujeres derrotadas por la muerte, la duda, la depresión, la negatividad, como si por cada afirmación el precio fuera retroceder 2 pasos. Fue un pequeño shock ver en la librería una pila de ejemplares del primer sexo en exhibición. El libro otra vez sobrevivió a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Recibí una respuesta varios días después por parte de Judy Grant en Oakland. La decisión de Davis de terminar con su vida fue deliberada. Sufría de enfisema tan severo que solo podía trabajar 1 o 2 horas por día. Nombró a una ejecutora literaria, tomó medidas sobre el futuro de ese libro, resolvió sus asuntos y luego terminó con su vida para evitar una invalidez prolongada. La librería Women's Place de Oakland había recibido una carta de Elizabeth Gould Davis en la que hablaba de este nombramiento de una ejecutora literaria. La capacidad de elegir el momento de la muerte era común entre las culturas matriarcales, la hawaiana, la de varios indios, grupos de Estados Unidos, nativos de Estados Unidos. Es una forma de autodeterminación espiritual saber cuándo se completa un ciclo y finalizarlo. Esto es lo que pienso ahora sobre la muerte de Elizabeth Gould Davis. No me entristece. Su supervivencia es el libro, El primer sexo. Se necesita una visión sólida para descubrir los contornos falsos de un pasado de las mujeres enterrado bajo los escombros de 7000 años de patriarcado. El reflector de Elizabeth Gould Davis se remonta a 20.000 años antes de la era cristiana, a la Atlántida, a la época de los antiguos marineros, antiguas marineras, capaz, cuyas visitas a culturas de todo el mundo dejaron un misterioso residuo de costumbres matriarcales comunes, así como reliquias de una tecnología avanzada, como lentes ópticos u objetos labrados en oro. La premisa radical de Gould Davis, mujer igual primer sexo, se desarrolla en todas partes mediante una red convincente de erudición que teje hechos hasta ahora no relacionados, recortes de noticias variados, descubrimientos arqueológicos y biografías de mujeres que van desde la reinterpretación de Cleopatra hasta Anne Royal, una periodista estadounidense del siglo XIX, condenada a retractarse públicamente por su apoyo a las mujeres trabajadoras y caídas. Tuve visiones leyendo frases como la reina Basilea que trajo ley y justicia al mundo. Era una reina guerrera al estilo celta, un prototipo de Veleda, Boudica, Tomiris. El primer sexo es una respuesta contundente a las preguntas que la propia Davis planteó en el prefacio del libro. ¿Quién ha hablado por las mujeres? ¿Quién ha dado un paso adelante para quitarle a Eva la maldición de Dios? Bueno, este pequeño textito sobre su muerte y sobre
su supervivencia. Es como, bueno, eso, una pequeña reseña, ¿no? Como para conocer un poco más a la mujer atrás de la lapicera, ¿no? De la pluma, de la tecla, de la máquina de escribir. Te invito a, bueno, a compartir un poco más sobre este libro, El primer sexo de Elizabeth Gould Davis, en próximos videos.